Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Mi voz tenía el eco de muchas voces mexicanas. Mi pensamiento condensaba el aporte de otras mentes de mi país. Mi ánimo se fortalecía con la entereza de conductas verticales de mi patria. En todo momento sentí la urgencia de la superación para ser digna de actuar como portavoz y al propio tiempo como instrumento para que México y la mujer mexicana recibiera la distinción de presidir la organización femenina más importante del mundo. Bien es sabido que María Lavalle Urbina nació junto al mar, en la bella ciudad amurallada de Campeche. Y como el mar, fue inconmensurable en su afán por hacer de su patria y el mundo entero un lugar más justo, sobre todo para la mujer. María nació el 24 de mayo de 1908 en dicha ciudad y creció en el barrio de Guadalupe, justo en contraesquina del parque del mismo nombre, donde se levanta la morada que todo campechano conoce como la casa de doña Esperanza Urbina, su madre, y del licenciado Manuel Lavalle. Mi abuelo fue farmacéutico porque su papá lo era. Y ya ve que antiguamente ahí está la farmacia, estudia farmacia y aquí tienes. Y él así fue. Inclusive cuando se casó con mi abuela, era farmacéutico. Pero le decía, no te preocupes, voy a brincar el mostrador. Y cuando terminó su carrera de leyes, lo hizo como había dicho. Brincó el mostrador y se salió y dijo, hasta acá. Su padre fue un gran escritor, fue una persona prolífica respecto a los estudios más que nada sociológicos, ¿no? En esa época de Campeche. Bueno, probablemente haya influido de veras en la situación de mi abuelo, en quien ella le tenía un cariño entrañable. A los 18 años, María Lavalle obtiene su título de profesora de educación primaria y es en el barrio de San Francisco, en Campeche, donde confronta la realidad de un estado y un país lacerados por la pobreza. Allí descubrí un mundo nuevo, señoreado por un angustioso panorama de dramáticas carencias. Desde ese entonces tomé partido con todo el ímpetu de mi juventud, formulando interiormente la promesa de luchar por procurarles una vida mejor. Y aquella promesa se transformó en rumbo. Yo justamente soy de San Francisco y doña María, la primera vez que da clases es en San Francisco. Y es allá donde ella se da cuenta de el gran problema económico que tenían los hijos de los pescadores. Y entonces es cuando se da cuenta de todo lo que tienen que luchar. Cuando ella se fue a San Francisco a dar clase, que se encontró con esa situación que para ella era desconocida, como ella se quedó con la agencia de mi abuelo del diario Yucatán, empezó a conquistar muchachitos de allí. Decía, quieren ganar dinero, no estén jugando rayuela o cualquier cosa en la calle, vayan a vender diarios de Yucatán, yo se los doy y con lo que ustedes vendan me lo pagan y toman su ganancia. Con la mira siempre en alto, la señorita María dejó la tiza para tomar las leyes y convertirse de esta manera en la primera mujer en obtener el título de abogada por la Escuela de Jurisprudencia de Campeche. María Lavalle Urbina aquí en este claustro estudió la educación normal para ser profesora, maestra normalista, y estudió también en la Facultad de Jurisprudencia del Instituto Campechano, en estos pasillos, en estas aulas. Fue una mujer brillante desde que era estudiante
Y en la Facultad de Derecho nunca tuvo compañeras, porque fue la única mujer que cursaba entonces esa licenciatura. En aquella época, todavía a la mujer se le tenía cierta cosa, que no se entere, que no venga, que no entre, que no vaya. Y esa fue otra cosa que le dio pauta para luchar por la mujer posteriormente, porque yo me acuerdo que a veces llegaba a la casa molesta y decía a mi abuela, ¿qué te pasa? Y dice, es que no es posible que me estén discriminando en la escuela, porque soy la única mujer. Me dicen, mañana no venga a clase porque vamos a tratar un tema que usted no debe de oír. ¿Y cómo voy a aprender si no lo voy a oír? María Lavalle Urbina pertenece a ese pequeño porcentaje de mujeres que se rebelaron contra ese destino, salieron de sus casas, estudiaron, ocuparon puestos públicos. Yo las llamo la generación, a ese pequeño grupo, la generación de las primeras. Su tesis profesional titulada Delincuencia infantil le merece una mención honorífica al reconocer su espíritu selecto que no persigue el diploma solo por vanidad. Luego que estudió leyes, su tesis fue dedicada a los pequeños infractores, a los muchachillos descarrilados. Y todo eso le vino de ahí, de la escuela de San Francisco. Los menores eran contaminados con los ambientes normales y naturales. Había una sola cárcel, y a veces improvisadas, o mal hechas, o parchadas. Y ahí iban todos los delincuentes, menores y mayores, y los menores eran las víctimas constantes de esa situación. Había necesidad de separar, ¿no? Tanto ese infractor, un mayor como un menor. Bueno, pero no es igual, no es la misma proporción. Ella tiene que ver con ese concepto. Mire, la tradición aludía a menores delincuentes, y de pronto hasta con un calificativo más severo que delincuentes, ¿no? Pues ser criminales, en fin. Bueno, esta es una denominación tradicional que tenía que modificarse. No, el cambio de palabras no necesariamente modifica la vida, pero ayuda. Entonces el término menores infractores se empezó a utilizar, o se utilizó de una manera más intensa justamente en aquellos años, en aquella etapa en la que ella estuvo laborando en estos temas. Fue en 1964 que se reformó la Constitución, y en esta reforma constitucional al artículo 18 se incorporó en el artículo 18 el tema de los menores infractores, los menores que infringen las normas y que por lo tanto pues se encuentran sujetos a un tratamiento. María tuvo un hermano que fue gobernador, el licenciado Eduardo Lavalle Urbina, y en ese periodo de los 6 años de su hermano gobernador, ella se dedica a una intensísima campaña de alfabetización. No se ha dado otra en Campeche de ese nivel. Y logra pues poner al gobierno del hermano a la vanguardia de los programas de alfabetización a nivel nacional. Un general que se llamaba Juan, pero en este momento no recuerdo su apellido. Él le regaló unas botas de soldado, hasta acá, para que se metiera al monte, a ver si había llegado la alfabetización hasta allá. Ella iba, no se quedó en su escritorio a que le trajeran resultados, no, ella iba a ver los resultados. Así que en esa ocasión, cuando Campeche sacó el primer lugar, pues fue una cosa loable para ella más que para mi tío Guayo, porque ella lo había trabajado mucho, claro, por su forma de ser, responsable 100% siempre. En 1946, para cumplir sus promesas de campaña, el presidente Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa de ley que concedía a la mujer el voto en elecciones municipales y al mismo tiempo incorporó a la administración gubernamental un buen número de damas, entre quienes destacó la abogada María Lavalle Urbina.
como la primera magistrado mujer del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorio Federales. Y entonces es la primera mujer que llega al Tribunal Superior de Justicia y preside la sala penal. Me imagino las caras que habrán puesto los otros magistrados de ver a una señora ahí sentada presidiendo una sala, ¿no? Como magistrada, cuando llegó la primera vez y se presentó, le dijeron que tomara un lugar. Y le dijo al representante del grupo, por favor, yo le suplicaría que no fuera un lugar, que fuera el sitio que me corresponde, el que usted me asignara desde ahora. Llega a ese tribunal, un tribunal de varones, tradicionalmente de varones, viejo tribunal, llega una joven mujer, una joven abogada, una joven magistrada, doña María Lavalle Urbina. Luego llegarían más mujeres, y actualmente por supuesto que hay mujeres, pero entonces no. Entonces ella pone la pica en Flandes, en fin, abre el camino para la presencia de la mujer, libra sus batallas, seguramente, llegaron otras mujeres casi inmediatamente después, pero ahí tenemos ya a doña María instalada como juzgadora, como jurista, como perito en derecho, como experta en derecho, pronunciándose, sentenciando en causas civiles y penales, a título de magistrada, que era y será un alto cargo, con una gran dignidad. Y por el otro lado, la otra línea que ella atendió mucho fue la de el penal de las Islas Marías. Aquello era el infierno del Pacífico, así le llamaban. María cambia ese concepto y toda la estructura del penal, y entonces se vuelve una colonia penitenciaria. Y ya no hay reos, ahora son colonos. Permite la convivencia con la familia, trasladan familias completas y hay una vida social. Todos los colonos, vamos a seguirle diciendo colonos, le pedían hablar con ella. Siempre tenían peticiones y ella tenía una paciencia verdaderamente admirable. Los atendía a todos, pero siempre me decía, acompáñame, vamos. Y yo allí iba. A veces me pegaba yo a la ventana porque decía, ay María, ¿qué tal si te quieren contar una cosa que no quieren que oigan? No te preocupes, yo te digo. Pero no me decía, ahí me estaba yo. La mitad del siglo marcó el inicio de otra carrera para doña María Lavalle Urbina, la carrera diplomática, como representante de nuestro país en incontables foros internacionales, donde denunciaba que en el mundo entero las instituciones, normas, leyes, costumbres y usos daban testimonio de la situación privilegiada del sexo masculino y reconocía que la igualdad por la que ella y muchas otras mujeres luchaban aún se encontraba distante, a pesar de la recién promulgada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que ese es el tema toral de María Lavalle. Yo creo que toda su vida giró en torno de los derechos de la mujer. En todos los ámbitos en los cuales ella se desarrolló, desde su proceso como profesora, como abogada, como internacionalista, como magistrada, como política, todo giró, yo creo que en la defensa de los derechos de la mujer y sus principios y causas fundamentales. Ella veía el feminismo no con ese criterio de las mujeres sufragistas inglesas de principios del siglo XX que marchaban y un fusil exigiendo sus derechos, no. Ella participa desde muy joven en un movimiento feminista, nacionalista, que buscaba esencialmente los derechos políticos de la mujer. Y hay una gran lucha cívica que ella encabeza muchas veces, hasta que finalmente el presidente Ruiz Cortines, ¿verdad?, reconoce los derechos de la mujer para votar y ser votada. No podía votar. No se puede decir que esto se haya debido a una sola mujer, doña María o cualquier otra mujer, ni a un solo varón,
quien quiera que este haya sido, un presidente de la República. No se puede decir que así sea, aunque fue la etapa de don Adolfo Ruiz Cortines, pero sí a las corrientes, a los movimientos en los que muchas mujeres participaron, entre ellas doña María Lavalle Urbina, que fue en su momento presidenta de la Alianza de Mujeres de México y que fue entre las mujeres una figura muy significativa. Cuando el presidente Ruiz Cortines tiene a bien, ¿verdad?, empezar a establecer ese diálogo con las mujeres para lograr lo que ya en el 53 se da, que es el sufragio femenino, es cuando doña María ya empieza su causa como internacionalista, ya es cuando va a la ONU y entonces empieza a luchar por los derechos de la mujer desde la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, que presidió en muchísimas ocasiones. En materia de derechos humanos, ella sostenía que los derechos humanos eran algo más que las garantías individuales tuteladas por la Constitución. Muchísimos años después, hace unos cuantos meses, viene la reforma del artículo 1 de la Constitución General de la República. Ese concepto de María lo plasma esta reforma. Si ya no son las garantías individuales, ya son los derechos humanos. No son las garantías que me dan, sino los derechos que me tienen que tutelar el Estado. Esa tesis era de María. Nadie la entendía entonces, ¿no? Creo que el único que la entendió fue Carpizo. La lucha emprendida entre muchas mujeres como María Lavalle desembocó en el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer. En agosto de 1953, la legislatura 42ª declaró reformados los artículos 34 y 115, con lo cual equiparaba a hombres y mujeres como ciudadanos de la República. Estamos hablando de pasos adelante en la administración de justicia, pasos adelante en la presencia de la mujer en la administración de justicia, de ampliación de los espacios de las mujeres, de sus derechos, de su presencia, de sus libertades, de su participación en el ámbito de la justicia, que en ese momento ya doña María conocía muy bien. Conocía muy bien porque había transitado por él durante un buen número de años, pues primero en su tierra natal, de alguna manera sencilla, y después en el resto, digamos, de su actividad política, ¿no? Y desde luego era el punto de referencia de toda la clase política femenina. Fue una feminista sustantiva, no adjetiva. No estaba solo por el avance de la mujer a base de cuotas y de apoyos, que se vale también, que es la acción afirmativa, y estaba por una solución estructural al tema de la mujer, que es a través de la educación y del empleo, del reconocimiento de la igualdad de oportunidades en todos los terrenos. Nombrada Mujer del Año en 1963, María Lavalle Urbina es electa también senadora de la República por el estado de Campeche para el periodo 1964-1970, durante las legislaturas 46 y 47. Una vez más, pero ahora en mancuerna con otra sonorense, Alicia Arellano Tapia, María Lavalle vuelve a ser la primera en ostentar el encargo de senadora y desde su escaño forma parte de la Gran Comisión del Poder Legislativo y preside la Comisión de Justicia en el Senado, además de asumir la presidencia de este. El hecho de haber sido de las dos primeras senadoras, porque junto con ella llega al Senado la licenciada Arellano Tapia, que es sonorense. Entonces empieza una propuesta de reformas a figuras jurídicas que trataban de diferente forma diversos procesos de la condición jurídica de la mujer, más que nada. El caso de las mujeres trabajadoras debe ser visto con mucho cuidado, con mucha atención, porque las mujeres, en su condición de mujeres, deben recibir un trato especial, por sus condiciones físicas, por muchos rasgos que sí son diferenciales y que hay que respetar.
Entonces de eso se trata, ¿no? De la igualdad de la mujer, de la igualdad del trato a la mujer con respecto al varón, recuperando sus derechos y al mismo tiempo manteniendo con cuidado, con escrúpulo, como debe ser, ciertas diferencias que requieren ciertos tratamientos diferenciales en materia de horario, tipo de trabajo, maternidad, evidentemente, la atención a su condición de madre que va a tener un bebé o que ya lo tuvo, en fin, todo eso es trato especial, evidentemente, pero es un trato especial absolutamente justificado. No es un trato discriminatorio, es un trato especial, indispensable, necesario, pero al mismo tiempo trato general con igualdad de derechos y de obligaciones en el medio laboral. En el ámbito nacional, la evolución de la población femenina registra los congresos, las posiciones en ayuntamientos y diputaciones locales, la labor literaria y periodística, y especialmente su eficaz y creciente participación en la vida nacional. Nos encontramos prácticamente frente a una revolución mundial con grandes repercusiones sociopolíticas y económicas. Una revolución sui generis, a la manera femenina, sin sangre ni violencia, audaz a la par que discreta, suave y sutil, pero al propio tiempo firme y decidida. Y lo que es más importante, sin vencedores ni vencidos. Con una entrega inconmensurable como ese mar de Campeche hacia la vida, no resulta extraño que la vida misma correspondiera a María Lavalle, con numerosos reconocimientos a su labor. No hay más que una institución benemérita y una mujer benemérita. La institución benemérita es este Instituto Campechano, que fue el alma mater de María Lavalle, como también lo fue de Vasconcelos y de otros. Y la benemérita es María. El Congreso del Estado la designa benemérita del Estado. Tenía muchas medallas, muchas preseas, pero habían dos que para ella significaban mucho. Una fue la medalla Justo Sierra, porque con el dicho de que nadie es profeta en su tierra, pues ella con eso decía, estoy demostrando que sí puede ser. Fue la primera persona que recibió la medalla Justo Sierra en Campeche. Imagínense cuando a mí me dan la noticia, al tener solamente 15 días de estar trabajando ahí, pero además ir a escribir en máquina el discurso de semejante personaje para recibir el premio Justo Sierra Méndez. Obviamente en ese momento se me olvidó las teclas de la máquina, si sabía yo algo de ortografía, me puse muy nerviosa. Entonces yo llego, toco la puerta y ¿quién me abre? Era doña María, una señora que me había dicho que era muy exigente. Y efectivamente era una señora seria, fuerte, pero muy suave, con una sonrisa cálida, sencilla como solamente pueden tener esa sencillez la gente muy grande, la gente de una calidad suprema como la de doña María. En 1974 recibió el Premio de las Naciones Unidas por servicios eminentes prestados a la causa de los derechos humanos. Y en 1975, el privilegio de organizar con el rango de embajadora el Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. Sin embargo, es recibiendo la medalla Belisario Domínguez como la patria reconoció sus servicios prestados en pro de la integración de la mujer al desarrollo de México. Fue mujer de primogenituras, la primera en todo, no habría brecha, habría camino. Hasta que el propio Senado de la República le otorga la medalla Belisario Domínguez. Y ahí pronuncia un discurso genial que en vez de hablar de ella o hablar de los méritos que pudo haber tenido, se lo dedica a aquellas costureras humildes que murieron aplastadas durante los sismos en la Ciudad de México. Yo recordaría cuando recibió la medalla Belisario Domínguez, un discurso de María sobre qué es Campeche, lo campechano, el palo de Campeche, la cera de Campeche, el campechanismo. Es un discurso extraordinario.
señores, perdonadme esta evocación emocionada a mi patria chica, así sea en aras del gran cariño que tenemos por la provincia natal. Muchas gracias a todos. Mi gratitud. María era una mujer evidentemente política, vivió y nació en la política, ¿no? Su familia, su hermano gobernador, evidentemente política. Pero una política con visión social y de servicio. Personajes como ella se le debe la apertura de muchas puertas. Ella pues, abre la puerta y pasa por ahí, pero lo importante es que la puerta se quede abierta y que por ahí siguen pasando muchas mujeres. Cuando a mí me avisaron que me iban a otorgar la medalla María Lavalle Urbina, pues me sorprendió mucho y me pregunté por qué, si yo no era una de esas primeras mujeres. Bueno, en buena medida es porque esa generación ya se fue, hicieron su trabajo histórico, la mayoría ya no están vivas, mujeres nacidas en las primeras décadas del siglo XX. Y me hicieron, el otorgamiento de la medalla me hizo recapacitar en cuál era mi compromiso con la lucha de las mujeres. Y debo aceptar que sí, he dedicado mucho de mi trabajo a esa lucha y nunca se me aparta la conciencia, no solo de ser mujer, sino la conciencia de pertenecer a un grupo en lucha por la igualdad. Nunca se desarraigó, siempre reconoció siempre se presumió provinciana hasta los últimos días de su vida. Ella era provinciana, ella reconocía su solar nativo. Yo creo que fue la pauta también para también decir: yo quiero crecer y quiero hacer otras cosas y quiero seguir el ejemplo de Doña María. Como creo que habemos muchas mujeres en Campeche que no queremos ceder en nuestros sueños y en lo que queremos alcanzar, ¿no? En los logros que queremos tener. Ella siempre pensó que la mujer podía ocupar el lugar que quisiera. Y sí se exigió siempre mucho. Siempre fue tenaz en lo que quería conseguir y muy firme en sus convicciones y en que las mujeres somos valiosas y que era importante que todas supiéramos que podemos llegar a donde querramos. Como primera mujer y mujer primera, a María Lavalle Urbina le tocó abrir muchas puertas que se encontraban cerradas a quienes no podían ser profesionistas, artistas, políticas, investigadoras o funcionarias. Y es por esta razón que hoy merece ser nombrada primera entre los primeros de nuestros personajes históricos del Congreso mexicano.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.